La luz de la conciencia la constituye sin lugar a dudas el concepto del tonal en el México antiguo. La palabra deriva del náhuatl tonali y se aplica al sol, al día, a la luz, al calor y a la energía. Corresponde con la palabra k'in en los idiomas mayas tales como el chol, el lacandón o el yucateco, o también al tau del idioma wixárika y al bitza del idioma zapoteco. Se dice que el tonal es el mundo medio de tres que existen, siendo este el mundo de la conciencia, aquel que todos los seres humanos perciben por medio de sus órganos de los sentidos. Sin embargo, los respetables ancianitos decían que no por constituir el mundo medio es necesariamente más pequeño que los otros mundos o completamente limitado su campo de percepción. Los ancianitos decían que quien percibe tan solo al tonal e inclusive lo hace de una manera muy simple o limitada, se le conocía como Masewal o Masewali. Dichas personas perciben al mundo y a sus fenómenos de un modo limitado. Incluso viven añorando el pasado o planificando el futuro sin darle la importancia debida a lo que realmente son en el momento presente, teniendo así el riesgo de que el nahual, que mora en el inconsciente, se adueñe o habite su ser por completo. Por el contrario, los ancianitos decían que quienes agrandan su conciencia más allá de los límites del tonal y pueden percibir lo que se manifiesta en el nahual, se les llamaba tecujtli. Puede llegarse a confundir el término tecujtli con el concepto yaoquisqui, de guerrero. En realidad, en el México antiguo, la palabra que designa a un guerrero era algo muy diferente al concepto actual, ya que la guerra, como la concebimos actualmente, no existía como tal en el México antiguo. Un tecujtli era alguien que había alcanzado un nivel diferente de conciencia. Podemos decir que poseía una conciencia ampliada o expandida que lo hacía percibir el mundo de una manera diferente a los demás, mientras que alguien, en su cualidad de guerrero, estaba en una lucha interna por conocerse a sí mismo y por incorporar a su conciencia de ser humano aquellos aspectos del nahual que aún no conocía y menos sabría incluirlos. Por tanto, un guerrero tenía aún mucho camino por recorrer en la ardua labor de realizarse como un ser humano pleno, consciente de sí mismo, de sus acciones y de las repercusiones de sus acciones, ya que en los tres mundos todo está conectado y todo tiene correspondencia en todos los niveles. Toda actividad humana y todo fenómeno de la naturaleza tenía su toque de divinidad. Todo tenía su Dios que se manifestaba en todo ello. Así, la búsqueda de integrar una conciencia plena estaba sujeta, como todo, a ritos que apoyaban a la conciencia. De ese modo, la guerra era también una ceremonia ritual. Cada persona, cada familia, cada casa, comunidad o reino tenían su propia conciencia, es decir, su propio tonal y su nahual característico. La cotidiana convivencia con otras personas, familias y comunidades hacían patentes ciertos rasgos de conducta que les eran características. Así, cada comunidad tenía igualmente que integrar características de otras comunidades que le darían más plenitud y complementariedad a la comunidad propia si lograban integrar esas características
a su vida cotidiana. Así surgieron en la antigüedad esas confrontaciones que los ancestros llamaban la visita. Los respetables ancianitos decían que el nahuali es todo aquello que nos rodea, que está cerca y junto. Lo compone el mundo superior y el mundo inferior, es decir, el cielo y su altura, así como la tierra y su profundidad, y que todo lo que está en el mundo medio es de alguna manera similar. Somos hermanos todos los que habitamos el mundo medio, de tal manera que nada nos pertenece individualmente. No podemos tomar nada sin retribuir aquello que hemos necesitado. Así, la visita, es decir, la confrontación entre comunidades o reinos, era de ida y vuelta para los reinos que se confrontaban. Era un ejercicio de dar y de recibir. Incluso se llevaban a cabo en terrenos neutrales, considerados sagrados y dedicados para tal efecto. Muchos guerreros participaban en la ceremonia, que requería de mucha dedicación en los preparativos y en la ejecución. Así podían pasar días completos en las agotadoras ceremonias, tales como ayunos, danzas, recorridos, cantos y oraciones que ponían a los guerreros en un estado mental óptimo para el encuentro con aquellas partes de su conciencia que habían quedado escindidas. Un guerrero que se consideraba completo era alguien que había participado en más de 4 ocasiones en estas ceremonias, y se le podía dar un rango superior o el distintivo de Tekuchtli, o su equivalente según los diferentes idiomas. El lucero de la mañana o del anochecer, que es el planeta Venus, era el símbolo de estas visitas o guerras rituales sagradas. En ambas modalidades, sea estrella matutina o vespertina, simboliza a los hermanos gemelos mitológicos que trajeron de nuevo a la vida a su padre, el Dios creador. Por tanto, ambos gemelos son uno el tonali y el otro es el nahuali. Venus diariamente aparenta alejarse del horizonte para seguir su camino como las estrellas o los otros planetas visibles, pero luego se frena y regresa de nuevo por donde vino, acercándose nuevamente al horizonte al tiempo que acompaña al Sol, bien sea en su salida a la conciencia o en su puesta hacia el inconsciente. Así que ese movimiento de ida y vuelta era indicativo de que la visita entre comunidades debía de darse para dar alternancia al tonali y al nahuali en compañía de la luz solar. Por ese motivo se le comparaba a la trayectoria del planeta Venus con la forma curvada del alacrán acechante. Los guerreros que participaban en esta ceremonia ritual llevaban la consigna de capturar a su enemigo, esto es, aquella parte de su nahual que no ha sido integrada a su conciencia, logrando así que el nahual no domine al guerrero habitándolo o gobernándolo, sino por el contrario, conocer al enemigo, entenderlo, aceptarlo e integrarlo a la conciencia. De ese modo, cada una de las 4 ocasiones en que participaba en esta guerra, el guerrero debía de capturar a un enemigo que representara a cada uno de los 4 elementos del mundo medio: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Ya capturados, en más ceremonias rituales, el guerrero debía de ofrecer a esos enemigos internos en sacrificio, y de ese modo la energía del enemigo,
que no es más que un reflejo inconsciente de nosotros mismos, quedaba integrado en el guerrero que lo capturó. Los respetables ancianitos decían que esta ceremonia, que le podemos dar el nombre ya no solo de Tetlapaloa o visita, sino de Yaoyotl o Yaotlachinoli, verdadera lucha con uno mismo, ocurría, como dijimos anteriormente, en un lugar sagrado. No se dañaba a ningún pueblo, ya que todo esto ocurría en lugares que sólo los tecujtli podían conocer, es decir, lugares más allá de la simple percepción del Masehuali, que únicamente conoce el mundo en el que vive en 3 dimensiones, mientras que el tecujtli tiene más visión en muchas más dimensiones. El Masehuali es un ser humano ordinario, y como tal, llegó en algún momento a hacer mal uso de esta ceremonia con la finalidad de obtener provecho con ello de manera egoísta, perjudicándose a sí mismo y a otros. Pero los ancianitos decían que había otra ceremonia, tanto o más interesante y útil que la visita o la confrontación, para ser mejores personas, integradas y completas en sí mismas, acordes con el entorno y con los demás. Esta ceremonia era y sigue siendo aún en nuestros días la cacería ritual. Seguiremos tratando estos temas. Tlazohcamati miak.